Benedicto XVI dice: solo hay un papa. Veamos lo que el propio Benedicto XVI dice de su renuncia y las cartas que escribió donde reconoce que solo hay un papa. Podemos discrepar con el Papa Francisco en mucho y hasta en todo como pasa con algunos, pero lo que no podemos es atacar al Papa emérito Benedicto XVI e insistir que él sigue siendo el verdadero Papa y peor aún, dejarlo mal diciendo que fue forzado a renunciar y digo dejarlo mal porque si eso fuera real Benedicto XVI habría mentido y teniendo la opción de elegir entre abandonar la Iglesia y dejarla en manos de sus enemigos o inmolarse por ella, eligió lo primero. La mejor forma de reconocer a Benedicto XVI es respetar su voluntad de alejarse del papado y aceptar sus razones. Particularmente me choca cuando la gente ataca el libre albedrío, la libertad de Benedicto XVI de decidir y siguen negando su renuncia y lo siguen haciendo papa. Si Francisco es un mal papa y se mantiene en la Iglesia y está buscando debilitarla y hasta hacer de ella una pieza más, que encaje en el rompecabezas del nuevo orden mundial para lo cual parece estar trabajando intensamente, si bien no es obra de Dios. Dios no está ajeno al destino de la Iglesia, no la ha abandonado y si eso está sucediendo es porque de algún modo lo permite, de no ser así habría sacado hace mucho a Francisco. ¿O es que creen que Dios no tiene el poder de hacerlo? No olvidemos a Pedro queriendo alejar a Cristo de su destino y al Señor diciéndole apártate de mí Satanás. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Todos podemos ser bien intencionados, pero no podemos negar lo que sucedió y decir que no pasó. Benedicto XVI renunció nos guste o no y no podemos decir que no es cierto y que él es el verdadero papa, ese razonamiento tampoco parece venir de Dios. Cuando Pilatos le dice a Jesús: a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte? Jesús le responde: ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. La autoridad de Francisco no guste o no, le viene de Dios y eso como católicos siempre lo hemos tenido claro, al Papa la autoridad le viene de Dios. Si es Papa es porque Dios así lo permitió y lo sigue permitiendo o es que como los apóstoles en la barca creen que el Señor se durmió y no le importa naufragar con todos dentro, incluido él. Aunque alguno vendió el papado y hubo quien lo comprara, aunque hubieron papas que cometieron herejía y apostasía, papas que no tuvieron una vida virtuosa y aunque conspiraran contra la Iglesia. Esta barca la lleva Jesucristo, puede hacer aguas, nos puede parecer que se hunde, pero sabemos que eso jamás pasará, que el Señor estará con su Iglesia hasta el final de los tiempos. Si ahora la masonería infiltrada en la Iglesia está haciendo destrozos, lo que debemos preocuparnos es por los que se están dejando conducir al matadero. Algunos creen que la fidelidad al Papa consiste en aprobar todo lo que hace sin cuestionar nada, por una malentendida infalibilidad papal, que no significa que el Papa no se equivoque jamás. Esta gente que duerme, esta gente que no ha madurado en la fe y cree que debe apañar la idolatría porque si el Papa lo hace está bien, es que esas personas se han vuelto papadólatras y se han olvidado que antes que nada la fidelidad es a Jesucristo, a Dios. Benedicto XVI, como decía al inicio, siempre ha defendido su opción de renunciar y hasta de mantenerse como Papa emérito. Él dice que solo hay un Papa y por supuesto no se refiere a sí mismo. En noviembre del 2017 Benedicto XVI le contesta al cardenal alemán Walter Brandmüller quien lo había criticado en una entrevista que concedió al diario alemán FAF, siglas de Frankfurter Allgemeine Zeitung, al decir que Benedicto XVI con su decisión creó la construcción del Papa emérito, que era una figura que no existe en toda la historia de la Iglesia. Y le recuerda que Pío XII había dejado instrucciones de que si era tomado prisionero por los nazis desde el momento de su captura ya no sería Papa sino cardenal nuevamente. Si ese simple regreso al cardenalato hubiera sido de hecho posible, no lo sabemos. En su caso dice seguramente no tendría sentido simplemente reclamar un regreso al cardenalato porque habría estado más expuesto al público como lo hace un cardenal incluso más aún, porque en ese cardenal uno habría visto al anterior papa. Esto podría haber conducido intencionalmente o no, a consecuencias difíciles, particularmente en el contexto de la presente situación. Con el Papa emérito he intentado crear señaló una situación en la que estoy absolutamente inaccesible a los medios y en la que esté completamente claro que solo hay un Papa. Termina diciendo si conoce una mejor manera y entonces cree que pueda condenar lo que yo he elegido, por favor dígamela. Si Benedicto mismo dice que solo hay un Papa y no se refiere a él, es una total falta de respeto a su persona que las personas lo utilicen para generar morbo, para atacar a Francisco y sembrar cizaña. Usan a Ratzinger porque como dice él, es absolutamente inaccesible. Y a más de 6 años de su renuncia siguen diciendo que saben por qué el Papa sigue siendo él.
Esto es burlarse de Benedicto XVI, desconocer su voluntad de no querer seguir siendo el Papa, y él no creó la figura de Papa emérito para aferrarse al cargo sino para mantenerse retirado de la gente. Muchos españoles que niegan que Francisco sea Papa insisten en que Benedicto XVI lo es, jamás en su país niegan que Felipe VI sea el rey y dicen que el único rey es Juan Carlos I, sería ridículo decir algo así, pero creen que en cosas de la Iglesia se puede usar al Papa saliente para atacar al Papa en ejercicio. Si Benedicto XVI decidió no ser cardenal no era para mantener el cargo por si acaso, repito, es una falta de respeto a su persona y al ejercicio de su voluntad decir que él sigue siendo el Papa, es carroñar sobre su persona para ganarse algo. Benedicto XVI escribió otra carta, ya no como la primera para replicar lo que declaró el cardenal Brandmüller, sino para responder a otra carta que el cardenal le envió diciendo que no volvería a comentar públicamente el tema de su renuncia, y se entiende que pidió perdón a Benedicto y explicó cuánto dolor le había causado su renuncia. El Papa emérito escribió la segunda carta y lo hizo el 23 de noviembre y le dice: de su amable carta del 15 de noviembre asumo que puedo concluir que en el futuro usted ya no desea hacer comentarios públicos sobre la cuestión de mi renuncia y por eso le agradezco. Imagino la molestia que podría tener Benedicto XVI viendo cómo inescrupulosamente se le usa como carne de cañón para atacar a Francisco, como si éste no hiciera méritos suficientes para estar en desacuerdo con él. Continúa diciendo: el dolor profundamente arraigado que el final de mi pontificado ha causado en usted como en muchos otros, puedo entenderlo muy bien. Pero el dolor en algunos, me parece que también en usted se ha convertido en enojo, que ya no se refiere solo a la renuncia, sino que cada vez más se está expandiendo a mi persona y a mi pontificado como un todo. De esta manera un pontificado está siendo devaluado y fundido en una tristeza sobre la situación de la Iglesia hoy. Más abajo dice que todo esto me llena de preocupación y, precisamente por esta razón, el final de su entrevista en FAF me dejó tan preocupado porque finalmente no puedo sino fomentar el mismo tipo de atmósfera. También termina diciendo: oremos, en cambio, como lo hizo usted al final de su carta, para que el Señor pueda acudir en ayuda de su Iglesia. Con mi bendición apostólica, permanezco suyo Benedicto XVI. Estas cartas, que fueron redactadas en noviembre del 2017, se dieron recién a conocer en septiembre del 2018 al ser publicadas por el periódico alemán Bild. Y fue a raíz de una carta publicada en agosto del 2018 en la cual el arzobispo Carlo Maria Vigano pedía al Papa Francisco que renunciara por supuestamente proteger a un cardenal estadounidense pederasta, cardenal que fue expulsado por Francisco. McCarrick es el funcionario eclesiástico de mayor jerarquía en los tiempos modernos en ser laicado y el primer cardenal expulsado del sacerdocio por mala conducta sexual. Este arzobispo Carlo Maria Vigano ha llevado sus odios personales a una cuestión de Estado, siendo que él tampoco está libre de polvo y paja, como dice el Señor: ve más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. Vigano en el año 2014, ordenó a las archidiócesis de Saint Paul y Minneapolis, en Estados Unidos, finalizar la investigación por conducta sexual inapropiada del arzobispo John Nienstedt, lo cual fue visto como un encubrimiento. Y no solo eso, sino que también fue condenado por robarle parte de la herencia a su hermano minusválido, toda una fichita. Vigano, como hacen muchos, quiso utilizar la figura de Benedicto XVI en su pelea usándolo como un llamado público a las armas para algunos católicos conservadores que defienden el pontificado del Papa anterior, Benedicto XVI, quienes durante años han llevado su nombre como un estándar de batalla a las trincheras ideológicas, lo que solo le causa preocupación y malestar, como lo ha señalado el mismo Benedicto XVI. El 5 de octubre, previo al sínodo de la Mamapacha, Francisco, como suele hacer, llevó a los nuevos cardenales nombrados por él a visitar a Benedicto XVI, quien les dijo que le deben obediencia al Papa, dejando otra vez clara su posición de que el Papa no es él. Ojalá lo hubieran visitado el 7 después de las demostraciones idolátricas hacia la falsa Pachamama para saber si les daba un consejo o una charla sobre lo que es la idolatría. Y bueno, lo diga Benedicto XVI o quien lo diga, si Francisco da una enseñanza contraria al Señor, nosotros sabemos a quién obedecer. Francisco puede representar la autoridad de Jesucristo sobre su Iglesia, pero no está por encima de él, y cuando lo desautoriza como lo ha venido haciendo desde que es Papa, nosotros, si somos fieles seguidores del Señor, sabemos a quién debemos obedecer. Una de esas barbaridades de Francisco se volvió a dar esta Navidad. Él se fue a un colegio de secundaria en Roma y habló con los muchachos y les dijo que para ser coherentes con nuestra fe ya no busquemos más la conversión de los judíos a musulmanes. Coherentes con nuestra fe. O coherentes con sus pactos del nuevo orden mundial que buscan disolver todas las religiones y crear una nueva.
y aún para los que no creen nada de la nueva religión. Francisco se opone al mandato de Jesucristo, quien dijo: por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si Francisco cree que el tiempo de evangelizar ha terminado, entonces él está de más y el Señor debería ya estar acá con nosotros, y como eso no sucede y él se cansó de evangelizar, entonces que renuncie y que el Espíritu Santo permita ser elegido un fiel servidor del Señor, aunque Francisco, como se dijo antes, ya se está encargando de que su seguidor sea como él. No olvidemos lo que dice San Pablo: pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué? ¿Busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Así que cuando Francisco predique algo diferente a Cristo para agradar a los hombres, como busca ahora agradar a los judíos y musulmanes, tú decide a quién seguir. O estás con Dios o estás con los hombres.